Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza para propagar el Evangelio. Guadalupe Radio presenta la videoserie Con la Armadura de Dios, a cargo de Monseñor Martín Ábalos. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hermanos, según San Pablo, hay que revestirse con la armadura de Dios para poder resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas las armas. En los capítulos anteriores, sobre todo, hemos venido reflexionando de esas piezas de la armadura de Dios que sirven para defenderse, pero en la batalla también hay que atacar. Por eso, en este capítulo, vamos a reflexionar en torno a lo que significa esa arma importante y necesaria para el cristiano y poder de esa manera no solamente resistir, sino vencer al enemigo que todos tenemos, que es Satanás. Hermanos, bendiciones. Vamos entonces en este capítulo de la serie original de Guadalupe Radio con la armadura de Dios a reflexionar en la última pieza de la cual nos habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios y concretamente en el versículo 17b, donde nos dice: y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Hasta el casco hemos venido reflexionando en torno a piezas para protegerse, para defenderse, para cuidarse. Y así el cinturón, y así también la coraza, de igual forma el calzado, el escudo y el casco son piezas de la armadura para poder defenderse de los embates del enemigo. Ahora ha llegado el momento también de hablar de una pieza sumamente importante, y es la única pieza dentro de esta armadura que sirve para atacar, y es lo que Pablo llama la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. En toda batalla hay momentos para defenderse, pero también hay momentos para atacar. Y en la batalla contra la fuerza del mal no es suficiente con defenderse. Es necesario, pues, abatir al enemigo. Es necesario que el enemigo, pues, no pueda continuar su idea, su proyecto de destruirnos. Por eso hablamos de esta pieza para hacer caer al enemigo, y es la espada de la palabra de Dios. Todas las espadas o las dagas romanas tenían doble filo y por eso servían para cortar, pero también para ensartar. Esa era la finalidad. Ensartaban y cortaban. Tenían un doble filo. Y habían tres tipos de espada, algunas pequeñas, casi como un puñal, que los romanos la llamaban el pugio. Luego la gladius, que era un poquito más larga, y que servía también para las peleas cuerpo a cuerpo. Y una espada todavía más grande que se llamaba espata, de ahí viene espátula, ¿verdad? Que era más larga, sobre todo pues para la pelea a la distancia, ¿no? Y sobre todo, pues, atacaba con el filo, no tanto con la punta, atacaba con el filo. San Pablo dice que esta es la espada del Espíritu. San Pablo dice que esta arma también nosotros debemos utilizarla, es decir, la espada de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un arma poderosa que casi nunca nosotros utilizamos para poder vencer las tentaciones.
Porque cuando hablamos de espíritu del mal, no esperemos que se nos va a aparecer como en El Exorcista, se nos va a aparecer pues como en tantas otras series o películas de esas de terror. No, o El Conjuro, ¿verdad? No estamos hablando de eso, sino de ese espíritu que es sumamente sutil, de ese espíritu que ya veíamos entra en el corazón, entra en los pensamientos de diferentes formas y de diferentes maneras. Por eso necesitamos nosotros también la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, precisamente nos habla de ese poder que tiene la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo. Es como una espada de doble filo la palabra de Dios, y que sirve perfectamente para entrar en lo más escondido y de igual manera para cortar todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios. Esa es el arma que Dios nos ha dado, la más eficaz, la palabra. A veces buscamos nosotros soluciones ante nuestros problemas, ante ciertas circunstancias, soluciones que son falsas, soluciones que son pecaminosas, soluciones que son contrarias a Dios, teniendo la solución más importante en la palabra de Dios. Claro que esta palabra debe ser interpretada por el magisterio de la iglesia, pero la palabra de Dios es una palabra poderosa. La palabra de Dios, aunque nosotros no veamos cómo funciona o cómo acciona o qué es lo que hace, pero la palabra de Dios jamás regresa vacía. Es como la nieve, es como la lluvia, no vuelve sin antes haber empapado la tierra. Así es la palabra de Dios. Siempre hace algo en aquel que la escucha. Siempre sirve para poder atacar, ¿no? Para que el enemigo no gane terreno en nuestra vida. ¿Cuánta promesa encontramos también nosotros en esa palabra de Dios? Promesas de bendición, de aquella importancia de conocer la palabra de Dios, de aquella importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la vamos a conocer si no leemos su palabra? El pensamiento de Dios, el camino que Dios quiere que nosotros recurramos. Qué importante es como Jesús vencer el mal con la palabra. San Juan, en el capítulo 6, versículo 68, nos presenta ese cuestionamiento de parte de Pedro. Después de haberse ocasionado la crisis allá en la Galilea, cuando el Señor les dio el discurso de pan de vida, hubo una crisis, muchos se fueron, murmuraron, criticaron y se fueron. Cuando Jesús se queda solo con sus discípulos, les dice: y ustedes no se van a marchar. Y Pedro le dice: ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Hermanos, la importancia de memorizar también algunos textos de esta palabra. Si de verdad creemos que la palabra es una espada, si de verdad creemos que la palabra es un arma poderosa para vencer al enemigo, también debemos aprendernos algunos textos que consideremos importantes para nuestra vida. Cuando Jesús estaba en la cruz, una de sus palabras fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que el Señor estaba haciendo era repetir el Salmo, ¿verdad? 22. Es lo que el Señor estaba haciendo. Y en la lucha contra el enemigo, Jesús lo va a vencer diciéndole: está escrito. Como quien dice, Dios dice, así lo ha dicho Dios. Y de esa forma Jesucristo va a salir victorioso. Y de esa forma el enemigo va a perder. ¿Por qué? Porque el Señor lo venció con su palabra, ¿no? ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Porque es una palabra que crea. Dijo Dios: hágase, y todo fue apareciendo.
La palabra de Dios tiene ese poder de crear Cristo mismo, pues Él era la palabra y la palabra era Dios. El prólogo del Evangelio de San Juan. Porque la palabra es viva, porque no solo contiene hechos históricos, sino que se actualiza en la vida de cada persona. No es una palabra muerta, y la palabra puede cambiar, y la palabra puede transformar, y la palabra puede hacer criaturas nuevas. La fe precisamente viene de la escucha. Es una palabra eficaz. Es una palabra que es la respuesta a muchos problemas, a muchas circunstancias de nuestra vida. A veces andamos buscando respuestas en otras religiones, andamos buscando respuestas a nuestros problemas o soluciones en lugares donde no lo vamos a encontrar. Al contrario, nos van a alejar más de Dios. Cuánta gente cuando tiene problemas personales, problemas de finanzas, problemas económicos, problemas conyugales, problemas familiares, problemas de alcohol, de adicción, termina en los centros, termina en los lugares espiritistas. ¿Por qué? Porque no ha descubierto el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra es la solución, aunque pues no veamos el efecto que ésta está produciendo, pero poco a poco va cambiando como la gota que va cayendo y al final termina rebalsando el vaso. Queridos hermanos, la palabra de Dios es cortante. Es cortante, ¿no? Llega hasta lo más escondido, llega hasta lo más profundo. La palabra de Dios puede llegar hasta tu corazón, donde nadie más puede entrar. Claro que usted debe permitírselo. Claro que usted debe abrir ese corazón y ahí llega la palabra. Y ahí llega el mensaje. Y ahí comienza como esa semilla, como ese grano de mostaza a germinar, a crecer hasta que se convierte en un arbusto, como nos dice la misma palabra de Dios. La única palabra que cambia, la única palabra que convierte es la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra, claro, Dios puede utilizar a una persona, a una predicación. Claro que Dios puede utilizar un canto, puede utilizar un libro, cuantas cosas, pero es la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo, la única palabra que cambia y que transforma. Es una palabra poderosa, por eso es importante cómo nosotros la vamos a utilizar. La palabra de Dios no es para ofender, no es para dañar, no es para humillar, no. La palabra de Dios no es para eso, para discutir. ¿Cuántos cristianos a veces discutimos y dañamos, ¿no? Y tomamos la Biblia y lanzamos ráfagas, ¿verdad?, de bibliazos para ofender, para dañar, para abochornar al otro. No, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para edificar. La palabra de Dios es para unir. La palabra de Dios es para bendecir. La palabra de Dios es para transformar. Jamás la palabra debe convertirse en un objeto de humillación y para hacerle daño a los demás. No podemos herir, no podemos lastimar y no podemos dividir. Y aquí que hay que hacer un buen uso de la palabra de Dios. Empuñemos la espada de la palabra para tener autoridad. En el nombre de Jesús, comparto brevemente, un minuto quizá, del testimonio de mi sanación de agosto 19 del año pasado, cuando, pues, estando en medio con COVID, ¿verdad? Después de 3 días, inconsciente, al borde de la muerte, pues comienzo a tener uso ya de conocimiento y solamente me acordé en el hospital que no tenía una Biblia, que no tenía un rosario, que estaba solo, no podía llegar nadie, lleno de muchos enfermos, casi 1000 enfermos a mi alrededor. Solo ahí, estaba solo,
pero no estaba vacío. Y en ese momento me acordé de las enseñanzas. Y en aquel momento me acordé de lo que Jesús nos dice: aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento me acordé del texto que siempre ha dirigido mi vida, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le comencé a decir al COVID, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese día yo tuve una experiencia fuerte, ese día jueves como a las 9 de la mañana, y el lunes siguiente, después de una neumonía, ¿verdad?, me estaban dando el alta. Pero ¿dónde quiero llegar? En esos momentos donde estaba solo, en esos momentos donde no tenía nadie más, en esos momentos donde estaba prácticamente al borde de la muerte por las complicaciones que ya tenía en mi salud, el Señor me ayudó acordándome de la palabra de Dios, acordándome. Hermanos, en los momentos de enfermedad, acordémonos lo que Dios dice. En los momentos difíciles, acordemos de la palabra y con autoridad, pues, sobre esa enfermedad, sobre ese cáncer, sobre ese problema, con autoridad, con confianza. Para eso sirve, para saber defenderse también de las falsas doctrinas que hoy abundan, para ser capaz también de derrotar al enemigo, para llevar orden. La palabra lleva orden, lleva salud, lleva paz y lleva vida. Y nos dice el texto, ya casi para ir terminando, mantengámonos en la oración. Así que con esa armadura, con esas 6 piezas que hemos descrito, 5 para defenderse y 1 para atacar, dice la palabra que nos mantengamos en la oración. Porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil, nos dirá Jesús. En oración, la oración tiene poder. La oración puede cambiar, la oración puede transformar, y en todos los momentos de nuestra vida también debemos orar. Si hay algo a lo cual le teme el enemigo, es al cristiano que ora, al cristiano que dobla las rodillas, al cristiano que se mantiene delante de Jesús sacramentado. Hermanos, la victoria está asegurada si hacemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra bendita y poderosa. Amén y amén. Hermanos, permítame orar un momento con usted y recordar también lo que la palabra de Dios nos dice para que ilumine esa circunstancia por la cual está atravesando. Yo no le conozco a usted, pero Dios sí le conoce. Yo no sé cuáles circunstancias usted está atravesando, pero el Señor sí las conoce. Yo no sé lo que hay dentro de su corazón, pero el Señor sí sabe lo que hay ahí. Por eso en este momento le invito a asumir una actitud de oración, a reconocer en primer lugar la presencia de Dios en medio de nosotros. Darle gracias a Dios porque Él nunca nos abandona. Señor, te alabo, te bendigo y te glorifico, porque tú eres un Dios que siempre está a nuestro lado. Porque tú eres un Dios que envió a Jesucristo, quien murió, resucitó y derramó el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor. Queremos orar con aquellos que también están librando una batalla espiritual, por aquellos que se están enfrentando al enemigo, por aquellos que se están enfrentando a sus pensamientos negativos, por aquellos que se están enfrentando a sus sentimientos o a ciertas manifestaciones emocionales o espirituales que están enfermas. Señor, en este momento queremos recordar lo que tu palabra nos dice, sobre todo lo que le dijiste a Marta ante la muerte de su hermano Lázaro. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Acaso no he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Hoy el Señor también te dice a ti que te encuentras en un momento difícil. Hoy el Señor te dice a ti que te encuentras enfermo. A usted, mamá, que sufre por el alcoholismo o la drogadicción de su hijo. A usted, cónyuge, que se siente solo o sola. Hoy el Señor le dice, ¿acaso no estoy yo aquí? ¿Que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy yo te invito a que creas para que veas la gloria de Dios, porque todo es posible para aquel que tiene fe, porque el tiempo de los milagros no ha terminado, porque Jesucristo es un Dios que sigue vivo, es un Dios que sigue actuando, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Hoy el Señor tiene una palabra de fe para usted. Crea y verá la gloria de Dios. Crea en el Señor, confíe en su palabra y verá la gloria de Dios. Abra su corazón a esa palabra de Jesús, abra la Sagrada Escritura, medítela, reflexiónela, porque ahí Dios mismo le habla. Porque la Biblia son cartas que Dios le ha enviado y a Él sabía que en este momento usted estaría necesitando de un mensaje de salvación, de un mensaje, no de una palabra cualquiera, sino de esa palabra que ha salido de la boca de Dios. Gracias, Señor, por esa palabra que está llegando, por esa palabra que está fortaleciendo, por esa palabra que está sanando, por esa palabra que está transformando, por esa palabra que nos está liberando y sacando de cualquier situación de pecado, de vicio, de adicción. Gracias, Jesús, y hoy como Pedro te decimos, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En Cristo Jesús la victoria está asegurada. Amén, amén y amén. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría poder completar esta armadura de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo. Cada uno de nosotros debe tomar lo que le puede servir. Es una decisión muy personal, es una decisión que debe brotar de nuestra libertad, recordando aquello que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de esa persecución de parte del enemigo, esa batalla, como la llamó la Santísima Virgen María allá en Fátima, esa batalla espiritual. Hermanos, que todos estos elementos que hemos reflexionado a lo largo de estos capítulos nos sirvan para nuestra vida cristiana, nos sirvan para poder vencer a Satanás. El final del mal será siempre la aniquilación. Jesucristo vence siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en la videoserie Con la Armadura de Dios, de Monseñor Martín Ábalos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.